Cordial saludo. Mi nombre es Fabián David Contreras Hernández. Soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Pertenezco al CEA José Acevedo y Gómez. Para el día de hoy, pues vamos a hablar de la cultura, abarcándola desde el punto de vista de la antropología. El concepto de cultura en antropología hace referencia, teniendo en cuenta que la cultura son todas aquellas conductas que han sido aprendidas por el hombre dentro de una sociedad o una comunidad. Son, son aquellos conjuntos de creencias, tradiciones, valores, rasgos, lenguajes y costumbres que han sido adquiridos y transmitidos de generación en generación y que en ese proceso pues han tenido diferentes variaciones dependiendo de la evolución o del momento en el que se hayan encontrado. Empezamos a hablar de la transformación del concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología. En un comienzo se empezó a hablar del concepto de la cultura desde un punto de vista materialista. Aquí se veía como el conjunto de normas, costumbres y creencias de un grupo social. Posteriormente se empezó a hablar de la cultura como una abstracción. Y acá, pues ya cada individuo tomaba parte de una conducta humana, de aquello con lo que se identificaba y no de la totalidad de una cultura. Entonces, al individuo hacerse un poquito más consciente, tomaba lo que realmente valoraba de esa cultura y empezaba a hacer esa abstracción. También podemos decir que ha tenido muchísimos cambios a lo largo de la transmisión cultural, ya que de generación en generación se van dejando algunos aspectos y se van adoptando unos nuevos. Es por eso que podemos decir que pasó de ser una conducta aprendida a una abstracción de la cultura. ¿Cuáles han sido sus principales representantes? Podemos estar hablando de Edward Taylor, que lo podemos enmarcar en una antropología evolucionista, y aquí encontramos que hace la definición de la cultura, la cual corresponde a un conjunto de conocimientos y costumbres con capacidades y hábitos, artes, etcétera, que han sido adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. Borisław Malinowski se puede marcar como una antropología funcionalista. Él habla ya de la existencia de la cultura como el resultado de la satisfacción de las necesidades del ser humano, ya sean de tipo biológico o sean de tipo social. Estos objetos materiales son parte del entorno, pero no el núcleo de la cultura como tal. También incluye los valores y creencias del individuo. Adolfson Hover define la cultura como las pautas de conducta que son adquiridas por transmisión, por transmisión social a través del lenguaje. Para Levi Strauss, el término cultura ya hace referencia al sistema de códigos, signos y símbolos con un significado compartido por una comunidad. Aquí ya entonces empezamos a entender la diferencia entre cultura y sociedad. La sociedad es el conjunto de personas que habitan un territorio y la cultura son aquellas manifestaciones de esa sociedad respecto a diferentes temas, ya sean políticos, sociales, religiosos, etc. Son particulares, son rasgos particulares que definen o identifican un grupo social del otro. Enculturación. Es así como ya empezamos a tener que todo ese proceso de cultura ha sido como inculcado a un individuo que pertenece a una sociedad. Él va adquiriendo toda esta información a lo largo de su vida y esto empieza desde el momento de su nacimiento y a través del tiempo ya con su madurez el individuo como tal adquiere un mayor grado de conciencia que le permite definir dentro de estos aspectos culturales cuáles son más apropiados para él y puede dejar unos
o puede abordar otros de la misma cultura o de diferentes culturas. Y es aquí cuando ya empezamos a ver lo que es la parte del relativismo cultural. ¿Qué es el relativismo cultural? Pues es el ejercicio de entender otras culturas. Desde el punto de vista de la antropología, esto es como ponerse los zapatos los zapatos del otro a fin de entender cuáles son sus comportamientos. Esto no implica que nos vamos a la parte radical, sino lo vamos a ver como una parte más metodológica para poder entender cada uno de estos rangos. Démonos cuenta que acá pues ya la diapositiva de Kino toca un aspecto muy importante que dice comprensión y respeto. Esto es lo importante para convivir con los demás y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie. Esto nos invita a decir que todos los rasgos culturales son dignos de respeto y validez frente a otras culturas. Y empezamos a hablar entonces del etnocentrismo. Es la preferencia que tenemos cada uno de nosotros por la cultura que es adoptada, que ha sido adoptada por nosotros, sobre las demás y valorándola y encontrándola superior a las de ellos. En la gráfica, en la caricatura que observamos acá, pues vemos dos mujeres que están totalmente vestidas diferentes y cada uno mirándoles desde su punto de vista cultural critica el, el, la condición cultural que posee la otra en cuanto a su vestimenta. ¿Por qué el concepto cultural y en sí la antropología es relevante para su campo de formación académica? La antropología reviste gran importancia para la formación académica por ser el campo de estudio que se encarga de enseñarnos las características propias de una comunidad en que se distingue de otra. ¿Cuáles son sus reglas, sus creencias, su comportamiento? Y el individuo es quien decide cuál de estas culturas desea seguir o con cuál se siente identificado. En ella convergen aspectos como la moral, lo ético, las creencias, las tradiciones y el modo de la vida en general. Muchas gracias.